Este es el primer mes de este año 2025, un año que tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que nos va a dar. Y digo por todo lo que nos va a dar porque Él nos prometió y nos promete por medio de su palabra que nosotros seremos bendecidos en abundancia. Y todas las cosas que Dios nos enseña y todas las cosas que Dios nos da tiene un precio. Tiene un precio para nosotros, digamos, porque nos cuesta. Y no es un peso monetario como quien dice, ¿no? Es el precio de nuestra salvación. Cristo fue a la cruz del Calvario y dice que Él nos hace libre. Y Él pagó el precio más alto. Yo voy a pedir si me pueden apagar el ventilador ese, si no dentro de un rato no voy a poder hablar. Él pagó el precio tan alto que vamos a decir, ya está todo saldado para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, por algo que es muy importante, que es nuestra fe. Yo siempre les voy a hablar de la fe, porque es lo que más nos cuesta, ¿verdad? La palabra nos enseña de qué manera la fe va aumentando. La palabra dice que la fe es como un grano de mostaza, pequeñita, pero con el pasar del tiempo y de los años se convierte en un árbol. Quiere decir que la fe, nuestra fe, es pequeña, pero que a la vez tiene que ir creciendo hasta llegar a la estatura de un árbol, la grandeza de un árbol frondoso. De esa manera Jesús nos enseña de la fe. Pero para tener fe, tenemos que haber primero creído en nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos todo lo que Cristo hizo por nosotros, tanto por ti como para mí, es el fundamento de nosotros donde nos vamos a parar. Es el fundamento de que donde nosotros nos vamos a parar y decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, porque he creído en su gloria, he creído en su poder y he creído en la resurrección que Él me da. ¿Cuántos creen que van a resucitar un día? Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen que vamos a entrar al reino de los cielos donde Cristo ha ido a preparar? Alabado sea su nombre. Pero para entrar al reino de los cielos tenemos que pagar un precio muy alto. Es el precio de negarnos a nosotros mismos. La palabra Pablo nos enseña que se llama concupiscencia, que es la esencia del hombre natural. Y el precio que nosotros tenemos que pagar es, vamos a decirlo de una manera muy drástica, pero vamos a decirlo que tenemos que matar al hombre natural para que pueda resucitar por medio de la muerte y la gracia de Jesucristo un hombre espiritual, porque es de la manera que como Dios nos formó.
El hombre espiritual, la mujer espiritual. Usted recuerde siempre que Dios, que cuando caminaba con Adán y Eva, estaba en el huerto de Edén, donde Dios estaba con ellos, donde Dios caminaba con ellos. ¿Entiende? Porque era el hombre espiritual, la mujer espiritual. Pero cuando ellos pecaron, desobedecieron, se convirtieron en un hombre natural. Y Dios los desechó. ¿Verdad? Todos conocemos el relato. Todo lo hemos escuchado, todo lo hemos leído. Lo que dicen las Sagradas Escrituras, todo se nos ha enseñado. Entonces nosotros, para entrar al reino de los cielos, donde Cristo ha ido a preparar morada para nosotros, tiene que nacer de nosotros. Nosotros mismos, dice la palabra, que tenemos que despojarnos, quitarnos todos designios de los deseos de la carne, digamos de los deseos del hombre y de la mujer natural. Tenemos que despojarnos nosotros, tenemos que quitarnos de nosotros, y eso lo hacemos por fe. Cada día me voy despojando, cada día voy venciendo lo que la palabra me enseña que no es agradable delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy haciendo? Me voy despojando de mi naturaleza humana, naturaleza hombre, la naturaleza de la carne, y me voy convirtiendo en un hombre y en una mujer espiritual, que es el propósito con que vino el Espíritu Santo. Ese es el propósito de la muerte de Cristo, que es el propósito de que Cristo ha ido a preparar una morada para que nosotros vayamos a morar, pero no cualquiera entra en ese lugar. No cualquiera. Entran los hijos de Dios que hemos creído en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Lo que hemos creído en el lavamiento de la sangre de Cristo para santificación de nuestras vidas, para poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Pero aún nosotros, estando sobre la faz de la tierra, tenemos una lucha interior, y esa lucha es contra nuestra carne, es contra el pecado que aún habita en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que aprender y buscar de qué manera despojarnos y de qué manera vencer, porque nosotros tenemos que vencer nuestra carne. Y quiero compartir con ustedes en esta noche en Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el verso 33 en adelante. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está hablando? La palabra está hablando, la palabra escrita y dicha por Jesucristo. Esta no vino por el Espíritu Santo solamente, sino vino por la palabra. Un momento que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, estaba con sus discípulos, hablando con ellos, y diciéndoles que llegaba a su hora, a su tiempo. A veces la palabra, ¿no es cierto?, si usted lee todo el capítulo, porque a veces para entender toda la palabra, para entender un versículo, tenemos que leer todo el capítulo para poder entender lo que Cristo está diciendo. Yo he tomado este versículo, pero si usted lo lee todo, Cristo le está enseñando a sus discípulos que Él vino para salvación, que Él vino y que por un tiempo, pero que Él se iba a ir, que después iba a volver. Entonces sus discípulos en un momento dicen: pero no entendemos esto. Primero nos dice que viniste, que después te vas y de que pues vuelves. Entonces entiende y comprende, el Señor les enseña y les explica de la manera que Él
y va a venir. Usted no se olvide que Cristo murió, Cristo murió, resucitó, ¿y a quién se le apareció? A los discípulos. Entonces le dijo, yo me voy, pero después vuelvo. Entonces eso no lo entendían los discípulos. Pero hoy sí, hoy lo entendemos. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y una de las cosas que a nosotros hoy en día, humanamente, no quisiéramos, o mejor dicho, espiritualmente, no quisiéramos tener aflicciones. ¿Cuánto le gustan las aflicciones? Gloria a Dios que a ninguno le gusta, a mí tampoco. Pero son necesarias. Porque la aflicción es una prueba. La aflicción nos lleva a a pararnos en un momento y meditar si lo que la palabra dice es verdad o es una fábula. ¿A cuánto le cuesta entender la palabra? Gloria a Dios. Yo sé que cuesta entenderla, comprenderla, pero es necesaria que nosotros busquemos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para poder creer en Cristo. Hay cosas que la circunstancia de nuestras vidas, porque hoy, aunque peleamos y deseamos deshacernos de los deseos de nuestra carne, pero aún estamos en la carne, que tenemos aflicciones, tenemos por ahí altos y bajos, porque tenemos que ser sinceros. Pablo dijo por ahí, dice, todo lo que no quiero hacer, eso hago. Todo lo que no quiero hacer, eso hago, porque el pecado me lleva a la ley. Y al conocer la ley, me declara lo que en mí hay pecado. Y no lo quiero hacer. Porque con el hombre interior pienso de las cosas de arriba, mas con el hombre carnal estoy en las cosas del pecado. Pablo decía que tenía una aflicción, que cada día tenía una aflicción para poder vencer. Entonces, ¿qué es lo que hacía él en las aflicciones? ¿Qué hizo Jesucristo en las aflicciones? Si nosotros vamos y vemos cuando el Señor lleva a sus discípulos al Getsemaní, llega su tiempo de ir a la crucifixión para ir a la salvación nuestra. Entonces Él dice que toma de 3 de sus discípulos y se va al Monte de los Olivos a orar. Y Él le dice, quédense aquí porque ha entrado en mí una angustia, ha entrado un dolor. Y dice que va y se presenta delante del Padre 3 veces. Entonces Jesucristo en ese momento tenía una aflicción tan grande que lo llevaba al borde de la muerte. La aflicción en su corazón no era solamente por donde tenía que pasar, sino que la aflicción era por lo que iba a hacer para salvar al mundo. Y estaba en un momento, como decir, estaba en una encrucijada. Él sabía que tenía que ir a morir. Él sabía que iba a padecer todo lo que padeció. Él lo sabía. Entonces su carne lo lleva a una aflicción. Pero Él es liberado cuando entra en la presencia de Dios, clama a Dios, le pide a Dios, a su Padre, que lo fortalezca, porque sabía el plan de Dios.
Él sabía el propósito del Padre sobre su vida. Pero Él nos muestra de qué manera vamos a salir de las aflicciones, de las preocupaciones, del congojo de nuestra alma, de la duda, muchas veces, que pone la circunstancia cada día sobre nosotros. Porque usted no se olvide que nosotros tenemos una lucha constante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra los principados y potestades de las tinieblas. Cosa que a veces no lo vemos. Alabado sea Dios. No lo vemos. Y el diablo está todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él está las 24 horas siempre buscando traer flaqueza sobre nuestras vidas. No se olvide de que el mundo está gobernado, está administrado por Satanás. Aunque a Cristo se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Yo tengo potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán proezas, en mi nombre harán grandes cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene potestad. Pero ¿a quién se lo dio toda esa potestad? A la iglesia, a los hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Si nosotros tomamos de esa potestad que Cristo nos da, seríamos más que vencedores. Alabado sea Jesucristo. Pero esa potestad a veces dudamos. ¿Cuántos dudan de que Dios te dio potestad sobre todas las cosas? ¿Cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces la aflicción se apodera de nuestros corazones? La tribulación se apodera de nuestro ser. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántas veces flaqueamos? ¿Cuántas veces dudamos de la gloria y del poder de lo que Dios nos ha dado? Porque Dios nos ha dado de ese poder. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo el poder de Dios? Claro que sí. Yo tengo el poder de Dios. Por lo cuanto, yo tengo poder. Porque en mí está el Espíritu Santo. En vosotros está el Espíritu Santo. Y no hay poder más grande que pueda existir sobre esta humanidad, sobre este mundo y sobre este universo más grande. El poder más grande es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde está ese poder? Está en nosotros. Cristo, cuando Él sintió la aflicción, fue y lloró, clamó, lloró delante del Padre. Dice que entró hasta en agonía, que el sudor de su sudor de agonía era como gotas de sangre, porque Él estaba sufriendo. No eran gotas de sangre, era como gotas de sangre el sudor de su agonía. Dice que el Padre envió a sus ángeles para que le fortaleciesen. ¿Cuántos de nosotros se nos caería el semblante si supiéramos que dentro de 2 días o de un día vamos a morir? Pero que de antes de morir tenemos que pasar por un gran sufrimiento. ¿Usted qué haría?
sabe que no hay otro camino, que usted no tiene otra opción, ¿qué haría? ¿Se pondría a llorar? ¿Se tiraría al suelo? ¿Va a llorar? Sí, lo va a hacer, porque sabe que le queda poca vida. Y esa es una gran tribulación. Y hasta que nos olvidamos de que tenemos una salvación y nos volveríamos contra Dios muchas veces preguntándole: ¿por qué, Señor, me toca a mí? ¿Por qué, Señor, me envías esto? ¿Por qué esto? Alabado sea Jesucristo. Cristo dijo: no se hagan problema. Hay una vida nueva para ustedes. Todo esto es pasajero. Ustedes creyeron, nosotros hemos creído y hemos tomado la salvación que viene por medio de Jesucristo. Hoy, leyendo la palabra, orando al Señor, y yo siempre digo que el apóstol, uno de los apóstoles de mi referencia, que yo siempre veo su sufrimiento, sus enseñanzas, su entrega total, que es el apóstol Pablo. Cristo, si ustedes leen este versículo, me gustaría este capítulo, léanlo, porque ahí dice, él está diciendo que llegaba el tiempo y les advertía que se iba a levantar alguien que los iba a perseguir y los iba a matar. Se lo dice a sus discípulos, que con el tiempo se cumple, que es Pablo, o mejor dicho, Saulo. Saulo es un hombre amador de Dios, porque Jesucristo lo dice, se lo dice a sus discípulos, que se iban a levantar hombres perseguidores que los iban a encarcelar y los iban a matar a los cristianos, creyendo que estaban haciendo lo correcto por amor a Dios. Yo siempre digo que Pablo fue el primer testigo de Jehová, porque él se basaba en el Antiguo Testamento, donde adoraba y ensaltaba y la ley, y adoraban a Jehová, al gran yo soy. Pero cuando él tiene el encuentro con Jesucristo, dice que toda esa enseñanza, todo eso que hizo, lo tuvo por perdición, no le sirvió, porque él toma una nueva vida, que es la de Cristo. Y creyendo en Cristo, él tuvo que pasar las 1001. Alabado sea el Señor. Quiero compartir para que podamos ver una referencia de lo que pasó Pablo, un ministro de Dios, y se encuentra en 2 Corintios, en el capítulo 11. Gloria al Señor. 2 Corintios, capítulo 11, verso 23 al 27. Bueno, Pablo está hablando, le está enseñando a los de Corintio, ¿no es cierto?, una prueba muy grande, y él estaba demostrando por todo lo que él pasó, el precio que él tuvo que pagar y tiene que pagar para poder ser un apóstol glorioso en Jesucristo. Dice, yo voy a leerlo del versículo 23 en adelante, y dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación para toda la iglesia. Mire, si nosotros tuviéramos que pasar una parte de lo que sufrió Pablo para predicar el Evangelio, para enseñar los fundamentos apostólicos a los judíos, a los gentiles, a todo lo que lo perseguía, y por causa de predicar a los judíos, por causa de predicarle a los gentiles, por causa del Evangelio, él tuvo que pasar por grandes tribulaciones. Pero la tribulación más grande, dice él, y además de otras cosas, la que sobre mí se agolpa en cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ay, no le importó pasar por todo eso, con tal de llevar el Evangelio, de estar firme en la promesa que Cristo le hizo, creyendo con todo su corazón y con toda su fuerza, de que él un día iba a estar con Cristo. Él no le importó todos los azotes. En el capítulo anterior que habíamos leído, Pablo enseñando, exhortando a la iglesia. Y cuando terminó de exhortar, dice que vinieron los judíos, le pegaron, lo sacaron afuera y lo dejaron por muerto. Lo dejaron por muerto, por predicar, por enseñar, porque eso era su vida. A él no le importaba todas las cosas que le iban a acontecer. Lo que a él le interesaba y lo que él sostenía en su corazón, en su amor y en su fe, era que un día iba a estar con su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Toda su grandeza como hombre se fortalecía por medio del Espíritu Santo en la fe, en la esperanza de que un día se iba a levantar e iba a estar con Jesucristo en el reino de los cielos, que es nuestra esperanza, tiene que ser nuestra esperanza, nuestra fe. Estas tribulaciones que nosotros pasamos se puede comparar con la de Pablo. ¿Cuáles son nuestras grandes aflicciones? Son pequeñas. Está bien, usted me va a decir, sí, pastor, pero a mí yo siempre digo que el problema más grande es el mío. El tuyo es pequeño al lado del mío. Yo siempre digo eso. No hay dificultad, no hay más problema, no hay más dolor que el mío. Aunque tú me digas, sí, pero yo lo pasé antes que usted, no me importa. Porque es mío. Y tengo que sacarlo de mí. Porque eso me puede hacer dudar de mi salvación. La otra vez dije algo que había escuchado, que cuando la fe mengua, la duda
crece. Y cuando la duda crece, que es más grande que nuestra fe, es porque estamos saliéndonos del propósito de Dios, que es buscarle. Porque toda aflicción es una prueba. Es una prueba para que tú salgas victorioso para la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios te da estas tribulaciones para que tu fe crezca? Para que tu fe crezca. ¿Pero de qué manera va a crecer mi fe? Cuando nosotros buscamos a Dios, buscamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque Cristo está en el reino de los cielos, pero el Espíritu Santo tiene que estar dentro de ti. Tiene que estar dentro de ti. Porque si no tienes el Espíritu Santo, vas a pelear humanamente. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos hablan en lenguas? En lenguas no interpretativas humanamente, sino las que habla el Espíritu con tu espíritu. Y cuando tienes el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios que ha venido sobre ti. Y dentro de ti está Dios. Ahora nosotros tenemos que creer en ese poder para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere, sobrenatural. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios por esta reflexión que Dios ha permitido compartir contigo en esta noche, para que su gloria y su grandeza esté sobre nuestras vidas, porque Él nos ama y Él sabe que tú estás pasando por aflicciones. Y una de las cosas que tú vas a vencer las aflicciones es por medio de la fuerza sobrenatural. Cristo, cuando estuvo en aflicción, ¿dónde fue? Al Padre. Fue a Dios. Fue a Dios, su Padre, nuestro Padre. Ahora nuestro Padre está con nosotros. Sí. Si tú tienes el Espíritu Santo, ¿de quién? ¿De quién es el Espíritu Santo? ¿De quién es ese Espíritu que está en ti? El Espíritu Santo de Dios. Es Dios dentro de ti en una porción de lo que tú le permitas crecer dentro de tu cuerpo, dentro de tu alma, dentro de tu mente. Si tú no le das lugar para que crezca, va a ser una semillita. No va a crecer. Pero si tú le das, lo riegas cada día, va a crecer. Va a crecer. Y vas a ser un hombre y una mujer vencedor en todo tus batallas. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios bendito, por esta palabra. Y te pido la bendición para cada uno de tus hijos, tu pueblo. Señor, glorifícate sobre ellos. Porque tú eres nuestro Dios poderoso. Señor, tú eres quien vela por nosotros. Tú eres quien está con nosotros. Tú estás en todo lugar donde nosotros nos movamos. Señor, gracias por guardarnos y protegernos. Gracias por hablarnos, gracias por llamarnos, gracias por la salvación, gracias por el sacrificio del Cristo glorioso. Gracias, Señor. Todo lo hiciste una vez más, Señor, para que tu gloria resplandezca sobre nuestras vidas. Para, Señor, para estar contigo como estuviste en el principio con tu creación. Señor, como estuviste con Adán y Eva. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das cada día. Amén y amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida, hermano.